Bien, en los vectores una herramienta potente y fuerte es el método del paralelogramo, ¿correcto? Ese método se usa para dos vectores, ¿correcto? Ese método se aplica de manera efectiva y conveniente para dos vectores, ¿sí? Eh, tiene muchos casos particulares, muchas observaciones, y se apoya bastante en la geometría que ustedes estudian. Lo colocamos acá, se emplea para dos vectores, ¿correcto? Los cuales se dibujan desde un origen común. Entonces, este método se recomienda para dos vectores, ¿sí? Este método, buenos días jóvenes, se emplea para dos vectores. ¿Estamos? Desde acá dibujas a los dos vectores. Ahora un comentario, ¿no? Los dos vectores pueden ser así también, observa. Los dos vectores podrían ser de esta manera. ¿Ves? Podrían ser los dos vectores de esta manera. No te acostumbres a que siempre sea así, ¿no? Es un caso, ¿no? Muchos casos, ¿correcto? Pueden ser los vectores de esta manera. ¿Está bien? Entonces, el método del paralelogramo se emplea para dos vectores que salen desde un mismo punto. Puede ser así, puede ser así, 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 no hay ningún problema. Se dibujan paralelas, así es, se dibujan paralelas y se conforma un paralelogramo. Paralelas, un paralelogramo, paralela, un paralelogramo igual. Y luego la diagonal que parte del origen común me da el vector resultante. Por ejemplo, ¿no? En todos estos casos, ¿cuál sería la resultante? En este caso súper conocido, la resultante sería esta. En este caso, el vector suma o resultante sería el de acá. En este caso sería el de aquí. En este caso sería el de acá. ¿Estamos? Y analíticamente se usa esta fórmula, conocida como la fórmula del paralelogramo. Módulo del vector resultante, raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más 2ab coseno de la. Hay un caso particular muy interesante. ¿Cuál es? Es aquel en donde estos vectores son de módulos iguales. Cuando estos vectores son de módulos iguales, el ángulo se parte exactamente por la mitad. Si no son iguales, no se parte por la mitad. ¿Entiendes? Entonces, cuando los vectores son de módulos iguales, tendríamos que el vector resultante es una bisectriz. ¿Entiendes la idea? Y en el caso particular que el ángulo fuese 90 grados, entonces resulta un paralelogramo rectángulo. Y en este caso el vector resultante solamente sería a cuadrado más b cuadrado. ¿Estamos? Ahora también se puede sacar el vector diferencia. El vector diferencia sería la otra diagonal. Por ejemplo, esta sería la otra diagonal, el vector diferencia. Y el vector diferencia se calcula pues como la raíz cuadrada de cuadrado el primero más cuadrado el segundo menos doble producto de módulos por coseno del ángulo. Eso es para calcular el módulo del vector diferencia. ¿Ya? Son las observaciones, indicaciones para este método.
Ahí está. El de acá sería el método del polígono. Ujú. El otro método sería el método del polígono. El método del polígono se usa para varios vectores y habría que ordenarlos a todos consecutivamente, ¿correcto? Habría que ordenarlos a todos consecutivamente. ¿Cómo es eso de consecutivamente? Es decir, uno a continuación del otro. Y se forma de esa manera una figura geométrica. Esa es la característica del método del polígono. A veces la figura resulta cerrada. En ese caso, el vector resultante es nulo. Es un caso muy particular. Lo común es de que no resulte cerrada la figura. Bien, ¿se ve en la pantalla, jóvenes? Buenos días, sí se ve la pantalla, ¿no? Bien. Los vectores te los dan desordenados y tú los ordenas. ¿Cómo que ordenas? O sea, este es el vector A, lo dibujo aquí. Donde A termina, el final de A es el origen de B. Donde B termina, el final de B es el origen de C. Donde C termina, el final es el origen del vector D. Entonces, aquí tengo el punto inicio y el punto final. El vector resultante suma de todos estos vectores es el que estoy ahí dibujando. Él es la suma de los vectores. No es la suma de sus módulos, es la suma de los vectores. ¿Entendido? Este vector de aquí es el vector suma. Por eso se le dice vector resultante. Él es el vector suma de esos vectores. Sumar vectores no es sumar valores. Por eso estamos indicando los diferentes métodos. El otro método es el método de la descomposición rectangular. Entonces, dado un vector, se lo va a descomponer en dos componentes, una en el eje X, otra en el eje Y, ¿correcto? Y tendría el vector componente rectangular en el eje X, vector componente rectangular en el eje Y. Y este vector A es a su vez el vector suma o resultante de sus dos vectores componentes. ¿Correcto? Y de acá pues viene otra vez el teorema de Pitágoras. ¿Por qué A? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo, donde el vector A es la hipotenusa y los dos componentes son los catetos. Ese es el triángulo en cuestión. Por ese motivo, para descomponer vectores, o bien se usa trigonometría, o bien se usa geometría, con los triángulos notables, que aparecen en el lado derecho. Si usara netamente trigonometría, el módulo de la componente pegada al ángulo es la hipotenusa por el coseno, y el módulo de la otra componente es la hipotenusa por el seno. Pero si yo prefiero usar triángulos notables, puedo usar cualquiera de los triángulos que están acá. ¿Correcto? Ahí tienes las proporciones que son muy conocidas. Estamos, por ejemplo, si el vector A tiene módulo 20,
y el ángulo es 37 grados, entonces en ese triángulo decimos que el vector A mide 20 y de ahí sacamos que K vale 4. Y si K vale 4, las componentes serán la horizontal 16 y la vertical 2. Es una manera muy sencilla de descomponer un vector. Y para cada eje se define un vector unitario. ¿Cuáles son los vectores unitarios? Para el eje X se define el vector unitario Y y para el eje Y se define el vector unitario J. Se les dice así porque su módulo es igual a 1 y ellos nos permiten, pero no son iguales, ¿eh? Son diferentes. Ellos nos definen las direcciones en cada uno de los ángulos, de los ejes. Por ejemplo, si el vector A es 6i más 8j, eso quiere decir que el vector A tiene dos componentes. Uno en el eje X, otro en el eje Y. Y esas componentes son las que estoy acá indicando. 6i significa módulo 6 y está en la dirección del eje X. Módulo 6 y está en la dirección del eje X. 8j significa módulo 8 y en la dirección del eje Y. ¿Estamos? ¿Correcto? Bien. En el caso de la cinemática, es importante saber hallar la velocidad media y la rapidez media. Para ello, hay que recordar que cuando un cuerpo está en movimiento, tenemos su trayectoria, tenemos el desplazamiento y tenemos la distancia recorrida. Trayectoria es la línea por donde se ve el móvil. Desplazamiento es el vector del punto inicial al punto final. Distancia recorrida es la longitud de esa trayectoria. El cuerpo puede ir de un punto a otro siguiendo diferentes trayectorias, recorriendo diferentes longitudes o distancias, pero hay un solo desplazamiento. Para calcular la velocidad media, se divide el módulo del vector de desplazamiento o el desplazamiento sobre intervalo de tiempo. En cambio, para calcular la rapidez media o rapidez promedio, solamente dividimos la distancia recorrida entre el tiempo empleado. ¿Correcto? ¿Ya? A la rapidez media se le suele representar como BP. Así es. Y la velocidad media como BM. La unidad en el sistema internacional es metro por cada segundo. La unidad en el sistema internacional es metro por cada segundo. Ambas tienen la misma unidad en el SI, tanto la rapidez media como la velocidad media. A la rapidez media, en algunos textos también la llaman rapidez promedio. Velocidad media siempre la vas a encontrar como velocidad media. ¿De acuerdo? En el MRU vamos a encontrar que el móvil se desplaza en línea recta. Ah, claro, sí, sí, evidentemente, ¿no? Obvio, ¿no? Obvio, la velocidad media es un vector, hay que saber. Y la rapidez media es un escalar, así es. ¿Ya? Eso es obvio, ¿no? La velocidad media es paralela al desplazamiento. La rapidez media es solamente un cociente, un escalar.
Eso no es un vector, no tiene dirección. Esto sí. Bien. En el MRU, el móvil se desplaza en línea recta manteniendo su velocidad constante. Cuando decimos manteniendo su velocidad constante, se refiere a la velocidad en valor en dirección. El MRU puede ser horizontal, vertical, diagonal, etc. ¿De acuerdo? Cuando el móvil se desplaza en una recta numérica, entonces hablamos de coordenadas. A esta de acá la llamamos la posición inicial, a esta le llamamos la posición final, y esto acá sería para nosotros el eje X, la recta numérica. Eso es cuando trabajamos con coordenadas. Si no es así, usamos simplemente estas ecuaciones llamadas las ecuaciones escalares. Repito, cuando se trabaja con coordenadas, ahí ya hablamos de posición. Posición inicial, posición final, y esta es la recta numérica, el eje X. Y usamos la ecuación que aparece aquí. Pero si no me dan coordenadas y simplemente todo es distancia y longitud, distancia, se usan las primeras ecuaciones, que son las ecuaciones escalares. Como caso particular aparecen las ecuaciones prácticas para el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Pero todo sale a partir de las ecuaciones del MRU. Bien, vámonos a los problemas. ¿Ya? Vámonos al problema 1. Dice problema 1, en el sistema de vectores que se muestra, determine el módulo del vector resultante. Se nos da 3 vectores. El primero de ellos tiene módulo 4, el segundo módulo 2, el tercero módulo 10, y me dice que los ángulos son de 60 grados cada uno. ¿Correcto? Bien. Entonces, aquí hay que hacer un artificio con esta figura. Con esta figura vamos a hacer un artificio para la solución del problema. Vamos a usar el método del paralelogramo. El método de paralelogramo sirve para 2 vectores. Y aquí hay 3. O sea, lo vamos a agarrar de 2 en 2. O sea, el método del paralelogramo sirve para 3 vectores. 2 vectores. Acá hay 3. Entonces agarramos de 2 en 2. Entonces para ello hago un artificio. ¿Cuál es el artificio? Ahí te lo indico. Al vector que tiene módulo 10, lo voy a dividir en 2. ¿Se puede hacer eso? Claro, eso es. Nadie te impide, ¿no? De hacer aquello. Entonces, lo voy a dividir en 2 vectores. Uno de ellos que mide 4 y el otro que mide 6. Al que mide 6 lo dejo a propósito al costado. Ahí, a propósito al costado.